Jesús, estamos reunidos para aprender tu palabra, para meditar en ella, para que sea tu Espíritu Santo el que nos revele lo que Jesucristo ha dicho en ella y que está escrito para nosotros, los que estamos aquí, los que podemos ver tu palabra como una oportunidad para salir adelante en esta vida hasta que lleguemos a la etapa final de la vida física, que es la muerte, y estar en tu presencia por medio de Jesucristo. Dirígenos y ayuda a todos los que están padeciendo enfermedad, a los que están luchando en sus casas o en hospitales, Señor, y algunos hasta accidentados de manera grave. Te pedimos, Señor, también por los que están siendo perseguidos, para que tú, Señor, los fortalezcas y sigas haciendo tu obra. Y te rogamos también por los perseguidores, por estas personas que sin conocer hacen las cosas. Y Padre, toca a ellos para que lleguen a convertirse. Dirígenos a nosotros también a una comunión continua con tu Espíritu Santo, con tu palabra, porque, Señor, si no hacemos esto, tendremos también dificultades para enfrentar las aflicciones. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿qué quiero compartir el día de hoy? Quiero compartir algo como tema que dice: en Cristo podemos superar las aflicciones. En Cristo podemos superar las aflicciones o lo que nos sucede. Bueno, yo quisiera iniciar diciendo unas palabras que sí es cierto, han sido dichas por muchas personas, no son mías y se han repetido y las voy a repetir otra vez. La sensación del dolor es otorgada por Dios para nuestra seguridad. La sensación del dolor es otorgada por Dios para nuestra seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos tenemos en la vida una manera de sentir las cosas, y si yo pongo un ejemplo sencillo, en la estufa, si yo agarro algo que está caliente o acerco mi mano a la lumbre, al sentir el calor, inmediatamente la retiro. Entonces, esa sensación es nuestra seguridad. Yo retiro la mano cuando tengo dolor. Esto se pierde en una enfermedad que se llama la lepra. La lepra es una enfermedad que afecta destruyendo todas las caminos nerviosos, todas las redes nerviosas, los nervios mismos del cuerpo, y las personas llegan a tener un daño por la bacteria que está destruyéndola. Y fíjense que esas personas están trabajando, si están trabajando con un asadón y se golpean el pie, se les puede cortar y pueden sangrar y no sienten nada. En la cocina pueden poner la mano a cocinar y quemarse y no están sintiendo nada. Entonces, el sufrimiento o la aflicción es una medida de seguridad para nosotros. Cuando algo te duele, ahí te está avisando algo. Y también quiero decirles que es una proporción muy escasa de personas que existen en la vida, personas que no experimentan dolor. No experimentan dolor. Son casos raros, voy a citar algunos, como al momento del parto hay mujeres que no sienten dolor. No sienten dolor. Pues me siento diferente y está viendo algo que se me pone duro aquí, y la revisa el médico y dice: véngase porque su bebé va a nacer. Entonces no experimentan dolor por una condición diferente, o vamos a decir poco común. Pero también hay personas humanas, bueno, todas las personas son, hay personas que en las emociones tampoco experimentan dolor. O sea, ven algo y dicen: ¿se está muriendo? Sí, se está muriendo. Son pocas. ¿Está llorando? Bueno, está llorando. Mira esto. ¿Puede suceder algo? O sea, son insensibles y son pocas, porque la mayoría nos identificamos con el dolor, y al ver algo triste, alguna aflicción de alguien, se nos salen las lágrimas, ¿verdad? No somos la generalidad, no somos tan duros. Pero hay personas que o lo tienen o se hicieron, o los hicieron, como haya sido. Y aún los animalitos tienen una oportunidad de ver, y pasan a veces hasta fotografías y videos. Cuando un animalito muere, otro animalito va y le acompaña. Y es interesante ver el comportamiento de la naturaleza hacia la aflicción. Ustedes han visto volar aves que van en una forma de V, ¿verdad?
siempre va uno adelante. Y ese es el que va coordinando el vuelo de todos hacia el destino que llevan y que ellos saben perfectamente a dónde ir. Pero esos animalitos, cuando se va cansando el que va adelante, se hace hacia atrás y hay otro que toma su lugar. Pero el problema no es ese, pues ahí se van acompañando. El problema es cuando uno ya está enfermo, está padeciendo salud, ya está perdiendo su salud. Entonces, esta prácticamente va descendiendo y no lo deja solo. Hay otro que le acompaña y le acompaña hasta que se alivia o se muere. Estas cosas que les estoy explicando es porque en Cristo podemos superar las aflicciones. Y estaba tratando de ver qué es una aflicción y diría, les voy a preguntar cuántos sinónimos o cuántas palabras parecidas conocen que se parecen a la aflicción. Les iba a preguntar, pero luego a veces no quieren contestar por alguna razón, pero hoy voy a decir las que leí, ¿sale? Y ustedes en su corazón dicen, sí, así es. Aflicción es también abatimiento. Aflicción es tristeza, pena, pesar, pesadumbre, dolor, amargura, hiel, desconsuelo, angustia, congoja, inquietud, ansiedad, desaliento, tribulación, duelo, apuro, conflicto, dificultad, ahogo, depresión, infelicidad, aturdimiento, desesperanza. Y dejé la última más grave, deseo de estar muerto. A esto le podemos decir que es aflicción. Y tal vez ustedes tenían en su mente que esto pudiera ser. Pero el problema es tenerlo solamente en el conocimiento intelectual, sino cuando estás sufriéndolo, cuando tienes la aflicción. Y cuando tienes la aflicción, entonces ahí es donde vas a necesitar el recurso de Jesucristo que da, que es lo contrario a la aflicción, su paz. Si una persona no logra conocer a Jesucristo como debe ser, en la aflicción es muy probable que se aleje del camino de Cristo. Porque la aflicción le va a hacer pensar que Dios no existe. Le va a hacer pensar que si existe, se ha olvidado de Él. Y le va a hacer pensar tantas cosas que no son la verdad de Dios. Y hoy vamos a ver algunos puntos, porque trataré de hacer como una serie de mensajes acerca de la aflicción. Cuando las personas sufren, se transforman. Bueno, no sé cuántos han podido ver esto, pero hay varias historias de aflicción, varias. En la Biblia hay varias historias de aflicción. Una de ellas es José, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Otra de ellas es Job, ¿verdad? También. Y bueno, nuestra historia máxima de aflicción y el ejemplo para sobrellevar la aflicción es Jesucristo. Entonces nosotros vamos a tratar de aprender, pero cuando hablamos de la aflicción, ya la definimos, ahora vamos a tratar de ver su origen. El origen. Dios es bueno. Dios no hizo la aflicción. No podemos atribuirle a Dios ninguna cosa mala. A Dios no se le puede decir, ¿por qué Dios me mandas esto? No podemos, sino tal vez preguntarle, ¿por qué Dios permites esto? Es diferente. Porque ninguna de las cosas que suceden en la vida está fuera del control de Dios. Porque Dios es soberano, es Dios todopoderoso. Él está al pendiente de su creación y nos ama.
Sin embargo, pasan las cosas, como acabo de decir, que nos causan mucho dolor. Quiero que piensen también en una frase o un dicho común que se dice así, nadie aprende en cabeza ajena. ¿Lo han escuchado? Quiere decir que el hombre es tan egoísta que dice así: a mí no me va a pasar, te pasó a ti, a mí no. Mira, está pasando a esta persona, mira, por andar en esto le pasó esto. Y dicen, a mí no me va a pasar. Bueno, de una manera muy egocéntrica dice, yo tengo el control de mi vida. Sin embargo, la historia natural de la aflicción es, dice la palabra en uno de los proverbios, que no voy a citar porque no lo recuerdo ahorita, es, antes del abatimiento está el enorgullecimiento de la soberbia. Alguien que se exalta mucho está preparándose para su caída. El soberbio va a terminar mal. Entonces, entendemos por soberbia muchas cosas, pero tenemos que aprender de lo que le está pasando a otras personas. Lo que le pasó a José, ¿sí? Lo dijimos. Lo que le pasó a Job, también hay que pensarlo, pero sobre todo pensar lo que le pasó a Jesús. Porque nadie de nosotros vamos a vivir sin alguna aflicción. Todos, en un momento o en otro, vamos a tener aflicción de diferentes tipos. Hay muchos tipos de aflicción. Por ejemplo, aflicciones físicas, como son las enfermedades, los accidentes que golpean, hieren, todo esto. También las aflicciones de tipo moral, donde las cosas no suceden como tú quisieras y te duele el corazón y dices, es que esto no lo soporto, me duele ver esto, y vas a estar afligido. Y también pueden ser aflicciones de tipo espiritual, donde digas como Martín Lutero, que era un sacerdote que estaba enfrascado en enseñar lo que él creía que era lo correcto, pero vivía una angustia en su interior. Decía, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Porque en cuanto me he confesado, decía él, era un sacerdote que se confesaba, regresaba y decía, no, tengo más pecados, he pecado otra vez, y era una sensación de culpabilidad tan grande que no se podía liberar. Aflicción es algo que nos acompaña desde el momento en que nacemos, y lo leímos hace rato. Cuando nace un niño, ¿verdad? Pues pasa el dolor y está el gozo de que nació, ¿verdad? El sufrimiento del nacimiento, a los niños antes se les daba una nalgada, se les colgaba de los pies y se les da una nalgada que para que lloraran. Ya eso no se hace, ahora se les frota acostaditos. ¿Para qué se les frota? Para que lloren. ¿Y para qué quieren que lloren? Para que respiren profundo y oxigenen y empiece todo el cerebro a trabajar. Que no se quede así como algunos nos quedamos, ¿verdad? Oxigenando poco. No, tienen que frotarlos. Bueno, el origen de las aflicciones, es el punto que vamos a ver. Ya definimos la aflicción, ahora vamos a definir el origen. Y quiero que abran su Biblia en Génesis capítulo 2, versos 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17. Y cuando hablamos del origen de las cosas, casi siempre vamos a hablar del libro que habla los orígenes, ¿verdad? ¿Se fijan? Cuando hablamos de que cómo se originó esto, pues vamos a la Biblia. En la Biblia de Génesis se llama el origen, el inicio de todo. Y bueno, aquí en el capítulo 2, versos 15 al 17, dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí me voy a quedar. Dice aquí que Dios tomó al hombre. Y eso se llama gracia.
Eso se llama la voluntad soberana de Dios. Dios hace al hombre porque es el dueño y lo toma, y dice ahí que lo toma y lo pone en un huerto. También es gracia, porque el huerto no lo hizo el hombre, porque el huerto lo hizo Dios. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Y cómo hizo el huerto? Hermoso, sin plagas. Lo hizo con árboles que producían alimento. Y la gracia de Dios ahí está haciendo al hombre primero, y luego después haciendo el huerto, y luego poniendo en el huerto. Bueno, el huerto ya estaba hecho, todo estaba hecho. Primero hizo a toda la creación y luego al hombre. Y dice aquí, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero antes de comer, tenía que trabajar. Ahora Pablo dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces el trabajo no es una maldición, es una bendición. Trabajar es una bendición. Y Adán le dio la bendición en el verso número 16, no, el 15, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, ¿para qué lo puso ahí? Para que estuviera su vida realizándose y su mente estuviera ocupada en algo que Dios creó, en su obra. Su obra era el huerto, los árboles. Y para que los árboles produjeran, tenían que ser cuidados, labrados, cultivados, todo lo que era necesario. Gracia de Dios ahí. ¿Está bien? Dios hace la creación, hace el huerto. Dios hace al hombre y lo pone en el huerto. Y le dice la indicación, única indicación que le da. No hay otro mandamiento en la Biblia más que ese ahorita. Dice, mas del árbol, el 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, aquí hay una afirmación que si yo parto ahí, bueno, no voy a leer completo y voy a tener algún error de interpretación bíblica. Nuestros errores de interpretación son por no leer completo. Dice, ya ves, aquí dice que de todo árbol del huerto podrá comer. O sea, todos los árboles que estaban ahí tenían alimento, fruto, bueno, pero le da una indicación, excepto uno, verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, cuando tú hagas lo que yo estoy diciendo, tú vas a vivir gracias a mí y a mi regalo, a mi voluntad, vivirás feliz. Pero el día que tú te atrevas a comer del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal, de que no debes de comer, ese día ciertamente tendrás aflicción, tendrás sufrimiento, tendrás dolor, tendrás cada una de las palabras que dije al inicio de la predicación. Estarás aturdido, confundido, estarás triste, ansioso, estarás mal. El origen de la aflicción, hermanos, es la culpa nuestra. Tenemos que aceptarlo. Si algo está sucediendo porque está mal, es porque hemos actuado mal. Es la aflicción. No era necesaria. La vida en el huerto era planeada, una vida feliz, tranquila, gozosa, disfrutando de la comunión del Padre que llegaba y platicaba con ellos. Pero fíjense nada más, todo eso maravilloso se perdió. No destruyó totalmente, porque Dios tiene un plan siempre de que su obra permanece. Sin embargo, Adán y Eva ya empezaron a tener situaciones difíciles de aflicción. Después de que pasó esa indicación, ¿verdad? Noten, verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por favor, reflexionemos tantito, varones, hombres, Adanes. La Biblia dice que Adán le dio las indicaciones. Todavía no estaba la mujer ahí. ¿Se dan cuenta de eso? Piénsenlo. Cada quien será dirigido por el Espíritu Santo para entender que Dios consideró que Adán
iba a coordinar el huerto y la familia. Dios no quería decirle algo así como: me voy a esperar a que forme Adán para hacer una reunión y tratar el asunto con los dos. No, Dios es así. Esto vas a hacer. Y hace la mujer. Cuando va pasando el tiempo, ustedes ya saben la historia, no la voy a repetir, la mujer es la que trata el asunto del fruto de la ciencia del bien y del mal que le estaba ofreciendo la serpiente, que es Satanás. La mujer es la que está ahí tratando. La mujer es la que está ahí. ¿Y dónde estaba Adán? No sabemos, pero ahí estaba. No había migrado, no estaba en otro lugar, estaba ahí. Pero simplemente la mujer tomó un papel, pues, de platicar, de considerar, de decirle a su esposo, ahí dice la Biblia, que vio que todo era bueno, agradable a los ojos y todo eso. Después de que platicó que Dios no había dicho eso, ahora consideré que la mujer sí sabía lo que debía de hacer y no hacer. Porque ¿quién se lo había dicho a Eva? ¿Quién le había dicho a Eva lo que tenía que hacer? ¿Quién? Adán. Y Adán le había compartido, en el verso 2 dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sabía el mensaje? ¿Quién se lo había contado? Dios, ¿no? Nos dice la Biblia, y entonces no hay que ponerle que Dios habló con los dos. Dios habló con Adán, y Adán le dijo a su mujer. Y la mujer sabía las cosas. Pero noten la diferencia, por favor, entre una cosa es saber lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, y otra cosa es hacerlo. Y esto involucra a los dos. Eva dijo, está bien, me gustaría ser como Dios. Buena oportunidad. Vamos a superarnos. Adán, no podemos quedarnos en la condición que tenemos. Imagínenselo todo lo que ustedes quieran. Pero ella toma y le da a su esposo, y su esposo también come. Allí empezó la aflicción, porque Dios no estuvo de acuerdo con eso. Y Dios de manera cariñosa empieza a buscarlo. Adán, ¿dónde estás? Pues acá estoy escondido. ¿Por qué estás escondido? Y ahí empieza la plática y Dios termina expulsándolos del huerto de Edén. Dios ya no está de acuerdo con personas que escuchan el mensaje y no lo obedecen. Ahora sí que no importa, sino el mensaje no es Adán, es el mensaje, ¿de acuerdo? Adán, tú podrás hacer lo que quieras y bla, 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 pero ¿sabes qué? Respeto el mensaje que tú me diste. No quisiera obedecerte a ti, nada más porque eres mi esposo. Pero tú estás dando un mensaje que Dios me dio a mí, a través de ti. Yo conozco la voluntad de Dios porque tú me la dijiste. Y voy a respetar y obedecer porque tú estás representando el mensaje de Dios y me lo has dicho. La mujer se portó al contrario. Dijo, Adán, vamos comiendo. Y comió. No había necesidad de sufrir. No había necesidad de perder ese huerto hermoso, productivo, para la vida. No había necesidad. No había necesidad de perder un trabajo sin tanta dificultad como después quedó por la maldición. No había necesidad de eso. Y no había necesidad de perder una imagen que tenía perfectamente Adán, a la imagen y semejanza de Dios. No.
Ustedes pueden notar que entonces hay un momento del origen de la pérdida, del origen de la aflicción. Hay un momento muy, muy breve, muy tentador. Algunos predicadores han escrito algo como esto: no eches a perder toda tu vida futura por un momento de placer. Un momento de placer puede arruinar toda tu vida y todos hemos tenido ese riesgo. ¿Placer en qué? En altas velocidades donde no debes correr. Placer en esto, en aquello, en aquello. Ustedes imagínense que Dios no aprueba, las autoridades no aprueban. Y ya cuando pierdes todo, entonces ahora sí, oren por mí a Dios. Oren. Bueno, la verdad es que hay cosas que no podemos controlar, pero son las menos. Hay un momento que considerar. ¿Y cómo lo puedo considerar mejor? Bueno, a través de dos fuentes. Una fuente es lo que la Biblia dice, aquí la Biblia dice, y otra fuente es lo que le está pasando al vecino. Lo que le pasó a fulano, a sutano, a perengano. ¿Qué les está pasando? Y luego uno pregunta, esas son pláticas muy comunes, ¿verdad? Oye, ¿por qué le pasó eso? Y ya se entera uno de una versión, luego se entera otra versión, y se entera y se hacen bolas de tantas cosas que dicen, ¿verdad? Pero al final siempre hay una causa identificable, que casi siempre, pues, es la desobediencia. A la desobediencia. Entonces, yo quisiera que tomaran en su corazón este mensaje inicial, introductorio, hacia que podemos llegar a darnos cuenta dónde se origina la aflicción y que no le estemos echando la culpa a las personas. Miren, echar la culpa a las personas significa esto: es que fulano me hizo, es que sutano me dijo, es que... Y puedes vivir echando culpas y tú santificándote y destruyendo a otra persona. Algunos dicen que tenemos el corazón como una cárcel donde lo abrimos las puertas para que entre esa persona y ya la encadenamos porque yo voy a hacer con ella lo que yo quiera. Dios no quiere eso. Dios no es un Dios que su gozo es castigar, su gozo es salvar. Por eso están los profetas. Los profetas hablan el juicio de Dios para la nación de Israel que ha estado pecando. Está afligida por personas que los están oprimiendo, por situaciones de las naciones que los invaden y se llevan sus cosechas. Y Dios manda a profetas para que les digan: ustedes me han dejado, ustedes me han abandonado. ¿Cómo pues piensan que yo soy el que los estoy abandonando? Y me echan la culpa a mí de sus problemas. Arrepiéntanse, vuélvanse a mí y yo cambiaré su situación. Pero muchas veces las personas no hacían caso, y mucho menos los reyes. ¿Por qué viene la aflicción? Por la desobediencia. Tenemos que pensar, hermanos, que las cosas que nos deben de preocupar al leer la Biblia son las que entendemos, no las que no entendemos. Las cosas que entendemos de la Biblia nos están gritando claramente qué debemos hacer. Y el problema es si lo leemos, lo entendemos y no lo hacemos, estamos en pecado completo, craso. Porque si yo leo la Biblia y hay algo que no entiendo de la Biblia y no sé cómo entenderlo todavía, no he tenido ni la explicación, ni la formación, ni alguien que el crecimiento espiritual, yo no me voy a culpar de lo que no hago porque no entiendo, pero me voy a culpar de aquello que digo que entiendo y a sabiendas de eso lo hago. ¿Adán y Eva entendieron el mensaje? ¿Lo entendieron? Sí. Entonces, no hablaron de otro tema más que de un mandamiento. Ahora tenemos muchísimos mandamientos y cada vez más hay explicaciones acerca de los mandamientos.
Entonces yo quiero que abramos nuestra Biblia en San Juan, donde estábamos, leímos un poco, y voy a leer el versículo último, que es San Juan 16:33, y de esta manera vamos a concluir el inicio introductorio de la aflicción en la vida de nosotros. Como dije, Cristo puede ayudarnos a superar nuestras aflicciones. En San Juan 16, verso número 33, vamos a abundar después, en otro mensaje. Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todo lo que habla Jesús tiene un propósito. Cuando uno habla con una persona por teléfono, uno recibe los saludos, recibe la pregunta de cómo estás, y uno empieza la conversación de manera introductoria, y a veces no entiende uno para qué habló, hasta que uno puede preguntar y decir, ¿pero por qué me hablaste? ¿Verdad? Ah, mira, ya que me preguntas y nos dice el propósito de la conversación, ¿por qué nos marcó? Pero cuando Cristo habla, dice claramente que todas las cosas que nos ha hablado, todo lo que nos ha dicho, es para que tengamos ¿qué? Y cuando la paz llega al corazón, es como cuando la luz prende en la oscuridad. ¿De acuerdo? Cuando la luz se prende en un cuarto oscuro, ¿qué pasa con la oscuridad? Ahí está, pero la luz prevalece, vence a las tinieblas. ¿De acuerdo? Y cuando alguien conoce a Jesucristo y le cree, recibe en su corazón ¿qué? ¿Qué dice? Todas estas cosas les he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Y al estar la paz ahí, ¿qué pasa con la aflicción? Sí, ahí está, pero se desvanece. Ahí está, pero prevalece la paz. ¿De acuerdo? Entonces esto es algo muy, muy valioso para quedarnos con él, con este concepto, con este mensaje. En Cristo podemos vencer las aflicciones. Pon tus ojos en Cristo. Y si hay algo más terrible que nos puede pasar, es la muerte. Y cuando veas a Jesús que pasó por la muerte, cuando lo conozcas resucitado, cuando lo conozcas que ascendió al cielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendrás en tu corazón? Paz. Y cuando te digan, tú vas a morir, tú esto, tú aquello, bla, 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 ¿tú qué tendrás? Paz. Porque ¿quién está en ti? Cristo, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. ¿Sí está claro? Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En Cristo podemos tener la paz necesaria para cualquier circunstancia de la vida. Y cuando alguien tiene paz en su corazón, vive en paz con Dios, vive en paz consigo mismo, vive en paz con su matrimonio, vive en paz en su familia, vive en paz en todo lugar a donde va, ¿sí o no? Cuando alguien tiene paz, la refleja. Y cuando él tiene algo diferente a paz, también lo refleja. Nosotros no podemos ser personas como sin reflejar algo. O reflejamos paz, o reflejamos otra cosa. Entonces, hermanos, esta invitación el día de hoy es a que ustedes y yo entendamos el origen de la aflicción. Surge en nosotros. En general, surge en nosotros. Habrá casos como el de Job, que Job no lo deseó, pero le sucedió. Habrá casos también extraños así, no poco comunes, pero también podremos considerar el día de hoy, toma la decisión de escuchar a Cristo, leer la Biblia y aceptar su paz. Si Cristo venció la tentación esta, la tentación aquella,
Y si Él está en mí, yo por Él, en mí, puedo vencer esa tentación. Y entonces, si yo venzo la tentación, ¿qué tendré? ¿Paz o aflicción? ¿Qué tendremos? Paz. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Y Señor, queremos ser congruentes en nuestro decir y en nuestro hacer. Y gracias, Señor Jesús, porque tú nos enseñas esa maravillosa paz que tú nos quieres dar. Gracias, Señor Jesús, porque tú conquistaste el poder del pecado. Lo venciste mediante tu santidad, mediante tu poder, porque no hay nada que pueda hacerte pecar. Y ahora por tu gracia, ahora por tu justificación, por nosotros muriendo en la cruz, por nuestros pecados, ahora podemos creer en ti, tener paz. Señor, te rogamos que escuchemos tu voz, que la podamos comprender y que una vez comprendida la podemos poner en práctica. Te damos gracias, Señor, porque tu amor es tan grande que, Señor, no te quedaste con los brazos cruzados, no te separaste de nosotros. Al contrario, nos has estado buscando todos los días y sigues buscándonos, Señor. Y te rogamos por aquellos de nuestros familiares que están cerca de nosotros que no han creído, para que lleguen a conocerte, Señor Jesús. Y rogamos también por aquellos que son vecinos o otras personas que no te conocen, que también lleguen a conocerte. Y algo tal vez más difícil, pero que queremos hacer, es suplicarte porque nuestros enemigos lleguen a conocerte y tengan la salvación de su alma por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Te damos gracias en esta mañana por el mensaje de tu palabra, para que tú sigas obrando en nuestras vidas, porque estamos aquí para eso. Te alabamos y te bendecimos, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos.